Bienvenidas, bienvenidos a este video tutorial para aprender acerca de estadística descriptiva con JASP. Debo recordar que JASP es una versión de software en desarrollo, por lo tanto no tiene todas las funcionalidades de otros software mucho más avanzados que están ampliamente disponibles en el mercado. Una de las grandes ventajas de JASP es su interacción, la capacidad de interpretación visual, sin dejar de olvidar el hecho de que es gratis, y por supuesto su gran interacción con el software R, aunque esta versión todavía está en la fase beta de prueba. Bueno, dicho esto, vamos a lo que nos interesa, estadística descriptiva. Vamos a abrir un cuestionario. Aquí vemos los resultados ya etiquetados todos. Entonces, pues lo otro importante que debemos verificar es el tipo de medición realizado: nominal, ordinal o escala, ya sea pues de pocas mediciones o de múltiples mediciones. En el caso de la escala Likert es eminentemente ordinal, aunque también pudiera tratarse de una escala, dado cierto conjunto de características que previamente se establezcan para el cuestionario. Definitivamente no hay discusión cuando Likert se trata como una medición de tipo ordinal, aunque pudiera darse caso también de escala. Aquí vamos a considerar que es ordinal para los fines que nos interesan del aprendizaje. Vamos a la opción de descriptivos. Por defecto nos aparece un menú de una tabla y vamos a pasar la primera variable, la variable del sexo. Propiamente en esta encuesta, donde lo que buscamos es la percepción de la comunidad sobre ciertas características específicas, el sexo no resulta importante como resultado, o sea, no es propiamente un resultado destacado. Si se presenta nada más como referencia informativa, pero no debería ser un resultado que debe ir propiamente en una tabla, ya que no aporta significado al objetivo primario del cuestionario. Entonces aquí vemos que hay 431 respuestas válidas, ninguna perdida, una media de 1.3, lo cual no tiene sentido porque no puede haber un hombre .3 o una mujer .3, una desviación estándar de 0.4 con la misma lógica también, un mínimo de 1 y un máximo de 2, o sea, no existe pues la situación de mínimo y máximo, ya que solamente es hombre y mujer, masculino o femenino. Entonces para estos casos pues no es pertinente que la tabla presente estos datos. Eliminamos, desactivamos mínimo y máximo, desactivamos la desviación estándar, desactivamos la media y propiamente solamente nos quedan los que respondieron con validez sin ningún perdido. Pero nos puede interesar saber cuántos hombres y cuántas mujeres respondieron al cuestionario. Para eso activamos este cuadrito, este botón de frecuencias, y aquí nos aparecen cuántas fueron del sexo o del género femenino y cuántas fueron del masculino. Esta tabla es importante, esta tabla es la que nosotros debemos copiar y pegar en nuestro resultado, aunque recordemos que el sexo no es un resultado destacado en esta encuesta, por lo tanto pudiera no ser necesario hacerlo. Aquí solamente con fines educativos se presenta esta explicación. Retiro nuevamente la variable sexo, y si a mí me interesa hacer clasificaciones que establezcan diferencias o divisiones por medio del sexo, entonces puedo pasar aquí abajo la variable sexo y, por ejemplo, puedo cruzar el sexo contra la edad. Entonces aquí tenemos una comparación donde vemos cómo se combina la edad contra el género o el sexo, y aquí abajo tenemos el detalle correspondiente cuando tengo cierto interés por ciertas características específicas. Entonces aquí, cuando queremos separar y hacer análisis más detallados, en este momento pues no es el caso, por lo tanto solamente tiene fines educativos. Voy a pasar a la primera variable. Entonces aquí pues vemos nuevamente que son 431 cuestionarios, ninguno perdido, y aquí vemos los datos específicos. Esta tabla es importante, esta como está debe copiarse y debe pegarse. Por supuesto, yo le puedo agregar a esta tabla algunos datos adicionales. Por ejemplo, pudiera ser importante conocer la mediana. La mediana puede medirse en una escala Likert,
También pudiera medirse la moda, el número que más se repite. En general, una escala Likert de 1 a 5 van a ser bastante similares. También pudiera pedirse la media, o sea, no es totalmente correcto como os había mencionado antes, pero ahí se los presento para que ustedes vean con fines educativos. Es válido presentarlo si uno puede dar una explicación al respecto. Si no, si uno no sabe cuál es el fundamento teórico o pues matemático detrás de esto, entonces es mejor omitirlo. Además de eso, pues idealmente si fuera una escala, pudiera presentarse la desviación estándar. Y por supuesto, como es una escala que va del 0 al 5, hay una opción de no sé o no puedo responder, entonces también se debería presentar el mínimo y el máximo. Entonces, para estos casos pudieran existir dos respuestas pertinentes para lo que nos interesa. Una propiamente la estadística descriptiva de esta variable y la otra sería la tabla con los datos específicos. Ambas son pertinentes porque nos indican cierta situación respecto a esta variable de interés. Entonces podemos nosotros, por ejemplo, hacer la redacción del párrafo. Recuerden que todas las tablas deben tener su párrafo correspondiente. Podemos hacer la redacción del párrafo con base en esta primera tabla de estadística descriptiva y abajo el detalle correspondiente. Esa sería la lógica con la cual debemos aplicar estas dos tablas. La primera, la de arriba, nos ayuda con la redacción general y la tabla de frecuencia de abajo presenta el detalle ya de la variable objeto de análisis. Sería la mejor situación o la más recomendable. Por supuesto, esto queda a criterio de cada investigador o de cada tesista. Además de eso, también tenemos la opción de gráficos, de plots, y al respecto, cada uno, pues cada quien puede elegir el tipo de gráfico que más desee. Aquí tenemos prácticamente todo en escala de grises. Para mi gusto personal, prefiero ggplot 2 porque tiene vinculación directa con R. Entonces, a partir de eso, uno puede elegir qué tipo de gráficos puede presentar. Depende de cada quien. Les recomiendo que ustedes evalúen cuál es la más pertinente, la mejor, de acuerdo también a cómo se sienten ustedes cómodos para realizar luego la interpretación posterior. Recuerden que JASP es una versión que está en desarrollo, por lo tanto, no todos los gráficos tienen un buen desempeño o una buena presentación visual. He probado varios de ellos y en algunos casos fueron muy satisfactorios, en otros no han sido satisfactorios. Por ejemplo, aquí vemos cómo el texto queda encimado. Al copiar y pegar sigue encimado. Podemos también establecer un gráfico de correlación o un gráfico de densidad y no son satisfactorios del todo. Entonces, pues por ahora para este tipo de resultados descriptivos no los recomiendo. Bueno, pues eso sería todo por ahora y ustedes pueden probar, ustedes pueden ir viendo las opciones de gráficos. Hay algunos que son muy satisfactorios, dependen de las características de cada variable.